Diálogo Directo. 12:33. El pasado 2 de octubre, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, informó que de acuerdo con los plazos legales, el plebiscito en la ciudad de Cuenca, por las preguntas que obtuvo el dictamen favorable de la Corte Constitucional, podría realizarse el próximo 14 de octubre. Me refiero a la consulta popular sobre la minería en la ciudad de Cuenca. La consulta popular sobre asuntos relacionados con la explotación minera en Azuay, promovida por el Consejo Municipal, se realizaría el 13 o el 14 de diciembre, de acuerdo a lo que señaló la titular del Consejo Nacional Electoral. Y para conversar sobre este tema, vamos a dar la bienvenida a Carlos Castro, él es vocero del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, uno de los colectivos que impulsa esta consulta popular. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Pichincha Universal a través de Punto Noticias. En su segunda emisión les saluda Licenia Espinel. ¿Cómo recibieron ustedes tanto el dictamen de la Corte Constitucional como estas declaraciones recientes de la titular del Consejo Nacional Electoral fijando una fecha posible para la realización de este plebiscito? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a la audiencia de tan prestigiosa emisora. Mire, nosotros hemos recibido la información de parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral con mucho entusiasmo, puesto de que realmente son 20 años que las diferentes organizaciones, tanto urbanas como rurales, de ciudadanos, de organizaciones campesinas, indígenas, así como también organizaciones ambientalistas han venido luchando para que efectivamente se pueda someter a consulta popular este problema, esta amenaza real para el derecho humano al agua de los habitantes de Cuenca. De manera que nos alegra que el Consejo Nacional Electoral haya actuado de conformidad con la ley en el artículo 30 del reglamento para el ejercicio de la democracia directa. Se establece justamente el plazo respectivo, luego de que se reciba por parte del Consejo Nacional Electoral la notificación de la Corte Constitucional. Y entonces se señala justamente en esa disposición normativa que se convocará en el plazo, las consultas populares en un plazo no menor a los 60 días. Estamos preparados para ello y esperamos que efectivamente haya una participación importante de los habitantes de Cuenca para pronunciarnos sobre esas graves amenazas de las concesiones mineras ubicadas en las zonas altas de los 5 ríos fundamentales de nuestro cantón. Ahora, las preguntas se refieren a la prohibición de la fase de explotación minera metálica en zonas de aporte para plantas de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Cuenca y sistemas comunitarios de agua de riego en parroquias rurales. ¿Qué pasará si esta opinión popular, que finalmente va a ser los ciudadanos de Cuenca los que tienen que pronunciarse sobre el mismo, qué van a hacer ustedes si esta decisión es contraria a la propuesta que ustedes plantean? ¿Ustedes van a acatar el resultado? Nosotros somos profundamente democráticos y efectivamente acataremos el resultado, sin embargo de lo cual nos parece una hipótesis imposible. Mire usted, para darnos cuenta de la dimensión de la amenaza, voy a decir lo siguiente. De la cuenca del río Yanucay, los cuencanos tomamos el agua en la planta de Susta. De la cuenca del río Tomebamba, nosotros tenemos 2 plantas de agua potable, la planta del Cebollar y de San Pedro de Cebollar. De la cuenca del río Machángara tenemos 2 plantas de agua potable, la planta de Tixán y otra planta nueva que se construyó más arriba de Tixán. Tenemos además dos plantas de producción de energía eléctrica en el río Machángara, hablamos de Saucay y Samirín. Sistemas comunitarios de agua potable que captan el agua del río Tarqui. Aguas que sirven para la producción de diferentes estaciones acuícolas, para el riego, para diferentes comunidades, de tal manera que esto no es un tema de demagogia o de politiquería o cosa por el estilo, sino es un tema vital para los habitantes de Cuenca. Es como si a los habitantes de Quito, por ejemplo, les pusiera una explotación minera en las fuentes de agua que alimentan la planta de Micatambo o de las otras plantas de Quito, o que en las diferentes otras ciudades del país les coloquen explotaciones mineras
en las cabeceras de las vertientes o fuentes de agua que nutren de líquido vital para esas diferentes poblaciones. De forma que esté en juego, ¿qué? Plantas de potabilización de agua potable, plantas de energía eléctrica, sistemas comunitarios de agua, agua para las acuícolas, agua para la ganadería, la agricultura, la zona de tal, que es una zona lechera, como todo el mundo conoce, la zona productora de alimentos. En base a qué estudios ustedes sacan esas conclusiones? Yo me pongo del otro lado, un momento, para equilibrar la entrevista, en el sentido de que los sectores que están en contra de esta consulta aseguran que ustedes están haciendo una hipótesis, que todavía no hay un estudio real de la afectación, que esa afectación sería hipotética. ¿Qué va a pasar con los proyectos que no están en la fase de explotación minera, que posiblemente ya están avanzados? ¿Qué va a pasar con la seguridad jurídica del país, con la creación de empleos que genera la minería? ¿Qué va a pasar con todos esos aspectos? A ver, hay varios aspectos en su pregunta. En primer lugar, nosotros nos basamos en estudios. Todos los datos que nosotros tenemos, hemos abundado en datos en la solicitud de nuestra consulta popular, están citados con respectivas fuentes bibliográficas, con las investigaciones de estudios. Recuerde usted que tenemos nosotros la empresa de agua potable de Cuenca, ETAPP, una de las mejores calificadas no solamente en el país, sino en América Latina, modelo inclusive para el tratamiento de aguas. Y es una empresa que tiene existencia jurídica desde el año 1940. Por lo tanto, los estudios hídricos, los estudios sobre los sistemas de ríos, son estudios compartidos entre TAPA, la Universidad de Cuenca y otras instituciones. De forma que hemos abundado nosotros en los datos geográficos, en los datos hídricos, caudales de agua, caudales de aprovechamiento de las plantas de agua potable y sobre todo la realidad empírica, la realidad geográfica que está allí. Cualquiera que conoce nuestro cantón Cuenca sabe que nosotros tenemos un entorno maravilloso, que de las Cajas y del macizo de Cajas se forman justamente los 4 ríos que pasan por la ciudad de Cuenca, por el tema Santana de los 4 ríos de Cuenca, que a su vez para la vertiente del Pacífico tenemos 3 ríos fundamentales, el Patul, el Norcay y el río Balao Grande. Entonces, por el lado de los datos científicos, justamente la Corte Constitucional reconoce que nuestra consulta está perfectamente formulada, porque la realidad es única, es objetiva y real. Ahora, sobre el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, y yo he estudiado muy bien ese tema como jurista que soy, se basa justamente en el respeto de la Constitución y el ordenamiento jurídico ecuatoriano y en normas previas, precisas, claras y señaladas con antelación. Y nosotros no estamos irrespetando la Constitución, estamos más bien haciendo prevalecer los derechos que señala la Constitución. Y uno de los fines fundamentales del Estado justamente es el que se realizan los derechos. Dentro de los derechos, un derecho fundamental es el derecho al agua, que está ligado al derecho a la salud, está ligado al derecho de la alimentación y por lo tanto al ambiente sano. Y otro aspecto que señala con claridad la Constitución es el derecho que tenemos a energías limpias, amigables con el medio ambiente. Y toda la Constitución está llena de derechos y de protección a la naturaleza, a las fuentes de agua, a los ecosistemas frágiles, a los páramos, a los humedales. ¿Se imagina usted lo que es una explotación minera en los páramos que tenemos nosotros, donde vienen las aguas, donde se tienen que construir poblados urbanos para la explotación minera, construcciones de carreteras, de ramales, construcciones de campamentos, construcciones para las infraestructuras eléctricas, de comunicaciones, construcciones donde van a instalarse bares, cantinas, discotecas, prostíbulos? Es decir, ¿se imagina usted en pleno páramo, donde son las fábricas de agua, implantarse explotaciones mineras? De tal manera que el tema es gravísimo. Entonces, la seguridad jurídica implica seguridad de los derechos de los ciudadanos. En donde hay una competencia entre los intereses patrimoniales privados y los derechos de las colectividades de los ciudadanos, prima el derecho de las ciudades, de las colectividades. Pues no Ahora, hay puede estar concesiones que ya están realizadas con anterioridad a este plebiscito. ¿La ley sobre, se puede aplicar de forma retroactiva? Eso no se puede hacer. ¿Cómo se aplicaría? Sobre ese tema de la seguridad jurídica. Nosotros, hay un problema en la resolución de la Corte Constitucional, que conoce muy bien las compañías mineras, y que nosotros no miramos para otro lado. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos los antecedentes de nuestro proyecto de consulta, todos los considerandos de la consulta y las preguntas se realizan sobre concesiones actuales.
porque estamos hablando de problemas reales. No estamos hablando de fantasmas del futuro para el siglo XXII, para el año 2030, para el año 2025. No, no, estamos hablando de concesiones mineras actuales. Todos los considerados de las preguntas. Y nos referimos a la fase de la explotación minera. Y pusimos nombres, dimos nombres de las empresas mineras que están en cada una de estas zonas donde sale el agua para Cuenca. Eso hemos hablado en los considerandos y en las preguntas. De manera que la Corte Constitucional aprobó la constitucionalidad de los considerandos y de las preguntas. Y por tanto nos referimos a problemas actuales con nombres y apellidos de empresas mineras concretas, sitios concretos, lugares concretos y zonas con georreferenciamiento, porque las zonas de recarga hídrica están georreferenciadas. Eso más aprobó la Corte. Ahora, nosotros no desconocemos que la Corte señala y dice, pero verán, los efectos son para el futuro. Y sin embargo nos aprueba considerandos y preguntas que se refieren a ciertas realidades actuales. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un pronunciamiento de la ciudad de Cuenca, el 13 de diciembre, que esperamos sea contundente. No creo que los habitantes de Cuenca, digamos, podríamos decir, envenenen nomás nuestras aguas. ¿Sabe usted cuánto de arsénico tienen los compuestos de oro y pirita que piensan efectivamente producir? El 8.5%. No lo decimos nosotros, lo dice la propia empresa minera al dar la información a los inversionistas en la bolsa de Canadá. De manera que, frente, ¿no es cierto?, a la posibilidad, a la amenaza inminente, real, científica, de que se contaminen las aguas con arsénico, con cianuro, con mercurio, que se dejan 14 millones de toneladas de roca expuesta, 7 millones de ellas adentro en el túnel y 7 millones y pico hacia afuera, con las aguas, forman fluidos venenosos que se infiltran en la tierra, en una zona geomorfológica volcánica especial, con grietas, y se filtran a las diferentes fuentes de agua de los ríos que hemos señalado. De tal manera que los habitantes de Cuenca tienen que tomar en consideración eso. Y no vamos nosotros a arriesgar nuestro futuro por el interés patrimonial de una empresa. Es decir, nosotros somos respetuosos, la empresa tiene sus intereses patrimoniales. Pero ellos conocían al momento de pretender efectivamente esa concesión, y el Estado ecuatoriano sabía al momento de hacer la concesión, en qué lugar estaban dando esas concesiones. Pero a nombre de eso, los cuencanos y cuencanas no vamos a permitir que efectivamente se den explotaciones mineras donde justamente nacen las fuentes de agua. No estamos hablando en el aire, estamos hablando con la geografía en la mano. Son las 12 horas con 46 minutos, 12 con 46 minutos. Estamos conversando con Carlos Castro, vocero del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Carlos, para finalizar, ¿están preparados ya para enfrentar este plebiscito? ¿Usted cree que hay la suficiente conciencia en el electorado y que este tema no se pueda contaminar con el asunto electoral ya político con miras a las elecciones del próximo año? Bueno, comenzaré por último. No creo que pueda contaminarse, ¿no? Pero los políticos, los partidos tendrán que pronunciarse sobre el tema del derecho de las cuencanas y cuencanos a tener un agua limpia, no envenenada, contaminada. Igual, los políticos y los partidos tendrán que pronunciarse sobre los problemas de Quito, de Guayaquil, de las diferentes ciudades, de los poblados rurales. Sobre todo los problemas, este es un problema más, solo que tendrá que pronunciarse antes de las elecciones. Mientras la consulta es el 13 de diciembre, las elecciones son en febrero. Y bueno, será de responsabilidad de ellos cómo se pronuncian. Eso por un lado. No creo que se contamine, porque es un tema simplemente de una realidad de Cuenca. Aquí no hay para demagogia. Ni nos van a hacer ningún favor de los partidos, ni los políticos, ni mucho menos. Son realidades sobre las cuales los habitantes tenemos que pronunciarnos. Ahora, nuestro problema, lo reconocemos, es efectivamente enfrentarnos a una consulta a unos poderosos intereses económicos de unas compañías enormes, transnacionales mineras, que tienen mucho dinero. Es el dinero de ellos que van a copar, ¿no es cierto?, en la prensa, radio, televisión,
frente efectivamente al sentimiento de cada uno de los habitantes de Cuenca. No podrán con la ciudad de Cuenca. No podrán. Saben ellos en dónde están ubicadas las producciones mineras. Que con una palabra, que con solo decir minería responsable, creen que soluciona. No. Minería responsable, autonomía responsable y otras cosas responsables han sido palabras que se han añadido para simplemente querer ocultar realidades. La minería responsable o amigable, cualquier minería en los páramos, en los ecosistemas frágiles, es realmente un sacrificio a lugares que deben ser tremendamente respetados y en este caso, insisto, fábricas naturales del agua para la ciudad de Cuenca. Eso saben las empresas mineras, conocían a cabalidad. Luego de que nos pronunciemos las cuencanas y cuencanos, ese es un hecho, ¿no es cierto?, de expresión, de manifestación de voluntad que las empresas tendrán que escuchar. Y si son sordos, ciegos y mudos frente al clamor de una ciudad, bueno, ¿qué va a suceder? Creo que lo lógico y lo racional ellos que escuchen y respeten a la ciudad. Estamos hablando que es una ciudad culta, patrimonio cultural de la humanidad, una ciudad bellísima, con un entorno precioso, con unos ríos, unas fuentes, unos manantiales de agua, unos páramos, el Parque Nacional de Cajas, el Parque de Recreación Quimsacoche. Estamos hablando de algo que es un paraíso que nos ha dado la naturaleza. Y los cuencanos no vamos a permitir que ese patrimonio natural estratégico sea tocado por la voracidad de empresas mineras transnacionales. No vamos a permitir un nuevo hecho neocolonial y que nos traten acá como en la época de la colonia, que en el extranjero se repartan tierras de indios. Queremos agradecer a Carlos Castro, vocero del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, que nos ha acompañado en nuestro segmento de entrevistas. Hoy lunes 5 de octubre de 2020. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a usted. Punto Noticias, un noticiero para usted.